Hola, amigos de la historia. Hoy nos adentraremos en la vida de un hombre cuyo nombre no solo marcó una época, sino que cambió para siempre el destino de Roma y con ella el del mundo entero. Un hombre nacido en una familia venida a menos, que se atrevió a desafiar a generales, senadores y tradiciones centenarias. Julio César no fue rey, pero gobernó como ninguno. Fue soldado, político, estratega y reformador. Caminó entre la gloria y el abismo, cruzó fronteras prohibidas, doblegó pueblos enteros y llevó a Roma hasta los confines de lo imaginable. Se dice que sus victorias forjaron el imperio, pero también que su ambición selló su destino. Y queda una pregunta que aún resuena entre las ruinas del foro. ¿Fue Julio César el salvador de Roma o el hombre que, sin saberlo, firmó el final de la República? A lo largo del devenir humano han surgido distintas figuras singulares, hombres que no solo vivieron su tiempo, sino que lo moldearon. La historia de Roma, colosal y convulsa, está plagada de estos titanes. Hace 21 siglos, en el siglo I a.C., una generación de hombres abrió el camino al imperio. Mario, el gran cónsul que profesionalizó las legiones. Sila, el dictador que por primera vez tomó Roma por la fuerza de las armas. Craso, Pompeyo, Augusto. Pero por encima de todos ellos, el gran arquitecto del poder romano, Cayo Julio César. Dicen que su linaje descendía de Venus, y viendo al personaje, uno casi estaría dispuesto a creerlo. Nacido el 13 del mes de Quintilio, mes que acabaría llevando su nombre, Julio César vino al mundo en el seno de una familia aristocrática venida a menos, orgullosa de su pasado, emparentada con Mario, el hombre más temido y respetado de Roma. César no era grande de cuerpo, pero sí de presencia. De rostro bello, piel cuidada, aquejado de jaquecas y ataques epilépticos, pero dotado de una de las mentes más brillantes del mundo antiguo. Su infancia transcurrió bajo la férrea y amorosa tutela de su madre, Aurelia, una mujer decisiva en su destino. Pero Roma no concedía treguas. Tras la muerte de Mario, Sila regresó de Oriente con sus legiones y tomó la ciudad. Publicó listas de proscripción. La muerte volvió a caminar por las calles. Y César, con apenas 18 años, fue señalado. Sila le ordenó repudiar a Cornelia. César se negó. En César solo manda César. Tuvo que huir. Bosques, refugios, manos anónimas que lo protegieron. Allí, en la clandestinidad, empezó a forjarse la leyenda. Finalmente perdonado, marchó a Oriente como legionario. Allí demostró su valor y obtuvo la corona cívica, el mayor honor militar de Roma. Regresó a Roma siendo aún muy joven, pero el destino ya había decidido ponerlo a prueba de nuevo. El muchacho que desobedeció al dictador y ganó gloria en Oriente, estañó a punto de enfrentarse, encadenado, a unos piratas que no saben quién es su prisionero. Cuando regresaba de Rodas, donde había estudiado retórica, Julio César fue capturado por piratas griegos. Lo miraron con desdén. Lo tasaron como a un don nadie. César, altivo incluso con grilletes, se ofendió. «Pedid 50 talentos por mí», les dijo. Los piratas rieron, pero aceptaron. Durante su cautiverio, no se comportó como rehén, sino como amo. Los insultaba, los despreciaba, les prometía que volvería para castigarlos. Cuando Aurelia pagó el rescate y César quedó libre, cumplió su palabra. Reunió una pequeña flota, regresó, los capturó y los ejecutó. Tenía apenas 25 años. La leyenda había comenzado. A partir de entonces, su carrera política fue fulgurante y turbia. Sobornos, alianzas, traiciones. César sabía que el poder se compraba caro. En Hispania, siendo cuestor y luego pretor, contempló una estatua de Alejandro Magno. Lloró. Tenía la misma edad y aún no había conquistado nada. Pero Roma empezaba a rendirse a su ambición. En el año 63 a.C., tras una arriesgada campaña política, fue elegido
sumo pontífice. A su madre le dijo: «Hoy moriré o volveré como uno de los grandes de Roma». Volvió vestido de gloria. En el año 60, junto a Craso y Pompeyo, selló el primer triunvirato. 3 hombres para gobernar Roma. César recibió la Galia, y con ella la oportunidad de escribir su nombre con sangre y fuego. Al frente de 10 legiones, César se interna en las Galias. No sabe aún que está a punto de enfrentarse al mayor desafío militar de la antigüedad. La campaña de las Galias duró 7 años. 7 años de hierro, sudor y muerte. César comandaba unos 50.000 hombres frente a millones de enemigos. Las legiones, herederas de la reforma de Mario, eran máquinas perfectas, disciplinadas, incansables, letales. Marchaban 50 kilómetros cargando 30 kilos. Combatían hombro con hombro, mientras los bárbaros embestían sin orden. César venció a helvecios, germanos, belgas. Cometió errores, pero aprendió rápido. Conquistó 800 ciudades. Mató a 1 millón de hombres, esclavizó a otro millón. La Galia ardía, pero los galos despertaron. Se unieron. Al frente de ellos, Vercingétorix, príncipe carismático, guerrero formidable, arrasaron aldeas para dejar sin suministros a Roma. César comprendió que la guerra de guerrillas no serviría. Había que forzar una batalla definitiva. El lugar sería Alesia. En lo alto de una colina inexpugnable, Vercingétorix se refugió con 80.000 hombres. César, con apenas 10 legiones, decidió sitiar la ciudad, y cuando supo que 250.000 tropas galas acudían en su auxilio, hizo lo impensable. Mandó construir 2 anillos de fortificaciones, 40 kilómetros de trincheras, muros, torres, trampas mortales. Roma quedó entre 2 ejércitos enemigos. Ahora era vencer o desaparecer. Los galos se acercan. El mayor ejército jamás reunido se dispone a aplastar a César. La batalla decisiva está a punto de comenzar. El combate duró 3 días infernales. Asaltos frontales, ataques nocturnos, miles de muertos. Los romanos resistían, pero estaban al límite. En el tercer día, un punto débil casi cede. 4.000 romanos frente a 60.000 galos. Todo parecía perdido. Entonces ocurrió. Un jinete con capa púrpura apareció en el campo de batalla. Julio César, al frente de la reserva. Su presencia encendió a las legiones. El contraataque fue brutal. Los galos huyeron. La retirada se convirtió en desbandada. Alesia había caído. Vercingétorix fue capturado. La Galia sometida. Roma alcanzó su máxima expansión. César era el héroe absoluto. Pero Roma no perdonaba el exceso de gloria. Pompeyo y el Senado se volvieron contra él. En el año 49 a.C., César llegó al Rubicón. Cruzarlo significaba guerra civil. Lo cruzó. Alea y Acta Est. Derrotó a Pompeyo en Farsalia. Lo persiguió hasta Egipto. Allí le entregaron su cabeza. César lloró. Luego castigó a los culpables. En Alejandría, entre intrigas y fuego, ardió la biblioteca. El mundo antiguo comenzaba a desaparecer. Tras Egipto, Julio César ya no era un general victorioso. Era el hombre más poderoso de Roma. Regresó envuelto en gloria, acompañado del rumor de Cleopatra y de un aura casi divina. Celebró triunfos como jamás se habían visto. El pueblo lo adoraba. El Senado lo temía. César fue nombrado dictador perpetuo y, lejos de entregarse al lujo, comenzó una profunda reforma del Estado. Redistribuyó tierras, reorganizó provincias, amplió el Senado, concedió ciudadanía, reformó el calendario. Roma, por fin, empezaba a parecerse al imperio que él había imaginado en las trincheras de la Galia. Pero cada decreto era un clavo más en el ataúd de la vieja aristocracia. Los optimates veían en él no a un salvador, sino a un rey, y Roma odiaba a los reyes. César rechazó la corona públicamente, pero aceptó honores que jamás se habían concedido a un mortal. Su estatua
entre los dioses, su rostro en las monedas, su asiento dorado en el Senado. El miedo comenzó a tomar forma, y el miedo, en Roma, siempre acababa empuñando un puñal. Mientras César reforma el mundo, un grupo de senadores empieza a reunirse en silencio. Creen que solo hay una salida. La conjura se fue tejiendo lentamente. No eran asesinos profesionales. Eran senadores, patricios, defensores, según ellos, de la República. Entre ellos, un nombre sobresalía como una herida abierta: Marco Junio Bruto. Bruto había sido perdonado por César tras la guerra civil. Había sido promovido, honrado, respetado. Para César, Bruto era casi un hijo. Para Bruto, César era el dilema supremo: gratitud personal frente al deber político. Casio fue el cerebro, Bruto la conciencia. Decidieron actuar en las idus de marzo, durante una sesión del Senado en el Teatro de Pompeyo. Irónico destino: morir a los pies de la estatua de su antiguo rival. César recibió advertencias, sueños inquietantes, presagios. Un adivino le susurró: «Cuídate de los idus de marzo». César sonrió. Nunca había sido supersticioso. La mañana del 15 de marzo del año 44 a.C., dudó. Cleopatra estaba en Roma. Aurelia ya no vivía. Calpurnia lloró y le suplicó que no saliera. César vaciló. Pero el poder no puede permitirse la duda. Salió. César entra en el Senado sin escolta. Los conjurados ya lo esperan. César tomó asiento. Los senadores se acercaron con pretextos banales. Entonces, Casca fue el primero. Un puñal, luego otro y otro más. César intentó defenderse. Retrocedió. Cayó al pie de la estatua de Pompeyo, bañándola de sangre. Cuando vio a Bruto entre los atacantes, dejó de resistirse. ¿Tú también, hijo mío? 23 puñaladas. No todas mortales, pero suficientes. Julio César murió como había vivido, en el centro de la historia. Los asesinos levantaron las manos ensangrentadas y gritaron: ¡Viva la República! Pero Roma no respondió. El pueblo no aplaudió. Habían matado al hombre, pero no a su legado. En su testamento, César dejaba su nombre a un joven de 18 años, Cayo Octavio, su sobrino nieto. El muchacho que pronto sería conocido como Augusto. La República había muerto creyendo salvarse. Creyeron matar a un tirano, pero acababan de abrir la puerta al imperio. La historia de Julio César no nos habla solo de conquistas, legiones o puñales en el Senado. Nos habla, sobre todo, del poder y de sus límites. César nos enseña que el talento, la disciplina y la ambición pueden elevar a un hombre desde la fragilidad hasta la cima del mundo. Que la preparación constante, la capacidad de decidir en momentos críticos y la confianza en uno mismo siguen siendo, hoy como ayer, herramientas fundamentales para avanzar. Pero también nos deja una advertencia que atraviesa los siglos. Ningún éxito es definitivo. Cuando el poder deja de compartirse, cuando el reconocimiento se convierte en distancia y el liderazgo en temor, incluso los más grandes quedan solos. En un mundo contemporáneo lleno de competencia, de egos y de luchas silenciosas, la lección de César es clara. Liderar no es solo vencer, es saber cuándo escuchar, cuándo ceder y cuándo detenerse. Porque la historia recuerda a los vencedores, pero juzga sin piedad a quienes olvidaron que todo poder, incluso el más brillante, es siempre temporal. Amigos de la historia, gracias por acompañarme hasta el final de este viaje por la vida de Julio César. Si esta historia te ha ayudado a comprender mejor al hombre, al mito y al momento que cambió para siempre el destino de Roma, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Así seguiremos dando voz a quienes forjaron el mundo que habitamos hoy, porque la historia no pertenece al pasado, vive mientras alguien esté dispuesto a recordarla.